Bien, vamos hoy a estar conversando acerca de la palabra de Dios. Voy a pedirles que por favor abran su Biblia en el libro de Isaías. Hoy estaremos hablando de la batalla por la integridad. Busquen Isaías capítulo 1. Vamos a leer dos versículos, creo que son 2 o 3 de lo sumo. Isaías capítulo 1, versículo 4 o 5, tal vez leamos el 6, que tienen que ver con Israel en los tiempos del rey Josías, Jotán, Acaz y Ezequías. E Israel en aquel entonces estaba en una caída vertical, en una corrupción inmensa, en una debacle. Y obviamente eso estamos viéndolo ahora. La corrupción es muy grande a nivel de los países y vamos a estar hablando acerca de la batalla por la integridad, porque está haciendo mucho daño en todas las familias, en todas las iglesias, en todas las naciones. Entonces, ya lo tiene el libro de Isaías, la cita, capítulo 1, versículo 4, 5 y 6. Vamos a leer esos 3 versículos que creo que son suficientes. Dice así la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, 4, 5 y 6. Hablando Dios a Israel, pero no solamente Israel, ahora nos habla a nosotros, el pueblo de Dios, a usted y a mí, que somos multiplicadores de esto. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. El versículo 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y él continúa, pero por motivos de tiempo, la idea básica, lo que queremos enfocar es la integridad. Es la integridad en este momento y quisiéramos tocar en ese sentido. Y no es casualidad que nos convocaron a nosotros los pastores, un grupo, una iglesia de Barquisimeto, la iglesia Buenas Nuevas de Barquisimeto, y nos invitaron a participar en una campaña de 40 días de oración, ¿ok? Que ya se empezó, ya estamos inscritos en ella, y se llama Arrepentimiento y Discipulado, Venezuela sin corrupción. Y estamos participando 40 días orando por diferentes motivos de oración que tengan que ver con el avivamiento, tratar contra la corrupción. Y se ha hecho estudios relacionados con la palabra corrupción en Venezuela. Y tristemente, más del 60% de los encuestados, cuando le preguntaban qué opinaban de la corrupción en relación a que si era algo normal de la conducta humana o era algo malo, y muchos dijeron que no, eso formaba parte de la vida acá en este país. Mucha gente tiene la corrupción como algo normal, y Dios quiera que no sea así tampoco en la iglesia, que no pensemos que esto es algo normal. Dios nos da directrices, y aquí lo que leímos en Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6, habla del carácter de Dios en cuanto a la maldad, a la corrupción, a la ruptura de la integridad. Entonces, la integridad es muy importante para nosotros, los hijos de Dios, y no solamente para nosotros, nuestra familia, nuestros ministerios, lo que hacemos, nuestros trabajos, nuestros negocios, todo. Es importante aún para la buena marcha de las naciones. Por eso, lo que vemos actualmente en Venezuela. Entonces, existe para los hijos de Dios una lucha permanente por la integridad. ¿Okay? Queremos agradar a Dios y la integridad forma parte de lo que Dios quiere para nosotros. Ser santo, porque sin santidad, sin integridad, sin pureza,
nadie verá a Dios. Eso es un gran beneficio, pero trae beneficios para nuestra vida también. ¿Okay? Naciones, sociedades, familias, iglesias, algunas han abandonado la integridad, han quebrantado ese deseo de Dios de que seamos íntegros. ¿Okay? Y esa falta de integridad la vemos constantemente en todo nivel. En todo nivel. Se quebranta la moral, se estibia, los principios, valores son quebrantados. ¿Okay? Nos volvemos tibios. No somos firmes, mantenernos íntegros. Por eso en Apocalipsis dice el Señor, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, Él nos va a vomitar si vivimos en esa tibieza de espiritualidad, de moralidad, de firmeza ante la integridad. Yo quiero primero hacer una connotación de la definición de integridad. Bueno, a mí me gusta definir los términos porque nos dan posiciones, nos muestran lo que queremos. Me gustó esta definición de lo que es integridad: condición inalterada, firme, completa y sólida. ¿Okay? No hay rajaduras, no hay medias tintas, ¿okay? No hay manipulación, no hay racionalización. Bueno, yo lo hice porque yo soy débil, yo lo hice porque todo el mundo... No. Dios demanda total integridad. Nos ha dado su norma, la palabra. Lo leímos ahorita en el libro de Isaías. Lo que Dios piensa cuando no somos íntegros y las consecuencias, ¿okay?, de lo que ocurre cuando usted y yo no andamos en integridad. Yo quiero hablar un aspecto práctico de la integridad o de la falta de integridad, porque eso queda grabado en nuestra mente, creo que mejor. ¿Okay? Lo estamos viviendo en nuestro entorno aquí en Venezuela. Pero vamos a definir un poquito en base a las conductas, ¿okay?, lo que significa la integridad, pero de una forma práctica, de una vivencia práctica. ¿Okay? Entonces, usted tiene integridad si termina un trabajo, por ejemplo eso, aun cuando nadie lo está chequeando si lo hace. Cuando usted dice, yo debo hacer esto bien, y si cometo algún error lo trato de restaurar, y si no lo puedo se lo comento a la persona, no lo escondo, no lo tapo, no, soy íntegro, no pude cumplirlo, ocurrió un problema, bueno, lo vuelvo a hacer, y si no lo puedo hacer, también se lo comento a la persona. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 23 en este sentido. Todo lo que hagáis, significa todo, no hay nada, a ese todo no escapa nada. Todo lo que hagáis, ¿qué dice? Hacedlo de corazón. ¿Qué implica corazón? Que quede bonito, que quede bien, que produzca beneficio a la persona que lo va a recibir, que dé gloria a Dios, porque yo estoy haciendo algo y le gustó, yo le dije que esto lo estaba haciendo con amor, cariño, y que quería que Dios se glorificara con lo que hacía, que usted se gozara con lo que estoy haciendo. Dice, hacerlo de corazón, como para el Señor. Imagínese eso. Y no para los hombres. De la manera que cuando usted está haciendo algo y lo hace con desdén, dice, oye, si estoy cansado, ya no quiero seguir haciendo esto, me tiene harto. Imagínese, dice, todo lo que yo haga, debo hacerlo de corazón y como si fuera para Él. Y le estoy diciendo a Dios, estoy cansado, ya no quiero hacer nada. Imagínese eso. Todo lo que hagamos debemos hacerlo bien. Debe haber un deseo hermoso en nuestro corazón de hacerlo para el Señor. Si estamos haciendo y ese pensamiento viene a nosotros, quebrantémoslo. Usted dice, Señor, quiero agradarte. Quiero hacerlo para ti, como si fuera tuyo. Y que si en algún momento esto que es un zapato, si es una prenda de vestir, si es una, lo que sea, le está haciendo a alguien, que cuando lo esté usando, que cuando esté beneficiándose de gracias a ti y me dé gracias a mí, y esas oraciones me bendigan también a mí para hacerlo mejor cada día a la persona. También usted tiene integridad si cumple su palabra, aun cuando nadie verifique. Sí, yo lo hice, ya lo completé, ¿ok? O no lo pude hacer, mira, no lo he podido terminar, me puedes dar un tiempo más, pasó esto y esto. Como el caso del internet. Hoy, no había internet allá en Chile, en la parte donde está mi hijo Rubencito. Yo dije, bueno, Señor, haz lo que tú quieras. Si no se puede hacer, bueno, no se podrá y tendremos que decirlo porque no se pudo por el internet. Pero
Oramos a Dios y Él tuvo la gran bendición y misericordia de que permitió que volviera otra vez el internet a donde está Rubén allá en Chile. Entonces, cuando usted dé su palabra, cúmplala, haga todo el esfuerzo. Y si por casualidad o en alguna circunstancia no lo permite, como el caso que pudo haber sido y gracias a Dios no fue, usted pide disculpas y usted dice, no lo pude hacer por esto y por esto. Lo hice porque falló el internet, en fin, porque no hubo el repuesto, lo que sea, pero sea íntegro delante de la persona. También es integridad si usted es una persona íntegra, hará lo que usted prometió o lo que usted dice, lo que le prometió a los hijos, lo que le prometió a su esposa, a su esposo, lo que prometió en su trabajo que lo iba a hacer. ¿Okay? Y es lo mismo, si no lo puede cumplir por alguna circunstancia, usted lo hace. Le dice a la persona, no lo pude hacer. En una oportunidad a mí me hicieron un trabajo acá en mi hogar, en mi casa, de albañilería, y fue un hermano en Cristo. Y lo hizo, pero me rompió algo que estaba ahí, era una pieza nueva. Él no me dijo nada, se fue. Al tiempo me di cuenta que la pieza estaba rota. Él se fue y no lo volví a ver más, lo vi en otras oportunidades hace mucho tiempo atrás y no pude conversar, y bueno, ya eso lo dejé así. Pero no es la forma como se debe hacer. Se debe hablar con la persona, mire, cometí un error, rompí esto, ¿okay? Como ha ocurrido en casos parecidos. Y uno dice, bueno, tranquila, no te preocupes, uno se siente mejor porque ve que esa persona es íntegra, pero ya uno duda de la otra persona. Si me hizo esto, no puedo confiar en esa persona porque no es íntegra. Entonces, una persona con integridad hará lo que ha prometido. ¿Ok? Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Cuando a Dios hace promesas, ¿ok? No tardes en cumplirla, a Dios y a los hombres, porque Él, en caso de Dios, no se complace en los insensatos. ¿Ok? Insensato es una persona que no le presta atención y sigue haciendo esa misma acción repetitivamente y se daña a sí mismo porque la gente le pierde confianza. La gente ya no lo busca para algún trabajo, para alguna responsabilidad, para una oportunidad. Cuando ocurre una persona que actúa de esta manera y no cumple, por ejemplo, puede ser que usted tenga conocimiento de una fuente de trabajo y esta persona está requiriendo un trabajo, pero usted dice, pero no fue íntegro conmigo, yo no puedo recomendarlo porque no fue íntegro conmigo y no creo que hay riesgo de que tampoco lo sea con las otras personas. Pierde la persona que no es íntegra y a nadie le gusta perder, a usted tampoco. Dice, siguiendo Eclesiastés 5:4, cumple lo que prometes. Entonces, también es íntegro, o la integridad también significa ausencia de dos caras. En el Evangelio no hay un síndrome bipolar. No, señor, no hay bipolaridad en el Evangelio. Eso lo hay secularmente en el mundo. Pero los hijos de Dios no hay bipolaridad. Igual que dice así, mañana lo haga así. No, que sea tú sí, sí y tú no, no. Eso es lo que habla la palabra de Dios. De lo contrario, lo demás es hipocresía. Mentira. Se pierde la integridad. Se entra en el campo de la corrupción. Y eso no va a beneficiar a usted ni a nadie. Entonces, Proverbios capítulo 11, versículo 9, habla de eso. Antes le decía al artista, al que imita a alguien, en un teatro, a una persona que imita a otra persona como artista, ¿okay? Se le llamaba hipócrita. Cuando era muy buen artista, le decía, eres un buen hipócrita. No, pero eso ha cambiado. Ahora la hipocresía significa, dices una cosa, haces una cosa, pero eso no eres tú. Después terminas haciendo otra. Y el proverbio, como dije, 11:9 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Y la sabiduría viene de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que seamos íntegros, que seamos como nuestro Señor Jesucristo, que seamos santos. Entonces, esa sabiduría la tenemos que vivir, decidir vivirla y decidir aplicarla. Ahora,
otra característica de integridad, ¿ok? Una persona con integridad no manipula a su prójimo, ¿ok? No lo utiliza para un beneficio particular. Los hijos de Dios, ni las personas íntegras, manipulan a nadie. Usted tiene que ser igual delante de su pareja como lo es delante de las personas que están en la calle. Tiene que ser igual cuando está hablando con los hermanos en la iglesia o en cualquier actividad, o cuando está en el púlpito o está predicando. Debe ser íntegro tras de. Así lo fue Jesús. Jesús no tenía dos caras. Jesús no hablaba con los discípulos, los 12 discípulos, y decía cosas y decía luego otras cosas en público. O decía algo en público: no maldigáis, respetad, bendecid, orad, si te pegaren en la cara, pon la otra, si te piden que vayas con él acá por una milla, ve con él 10. Y cuando los discípulos le pedían: ¿me puedes ayudar a levantar la mesa? Y Jesús le decía: no, eso no es problema mío. No. Jesús no era así, dos caras. Él dijo: aprended de mí. ¿Okay? Él puso los pies y dio ejemplo, pero tomó los ejemplos de los pies de los apóstoles también y los lavó y se humilló y lo hizo sin que hubiera cámaras, sin que hubiera videos y lo estuvieran viendo. No, lo hizo porque él había integrado en su vida, en su conducta, la integridad. ¿Okay? Entonces, una persona con integridad no manipula. También el íntegro no es dado a la arrogancia ni tampoco a alabarse. Es humilde de corazón. No tiene más valor que el que es. No tiene más valor que el otro. No, somos iguales. Tendré algunas cualidades. Él tendrá otras. Y ahí nos complementamos. ¿Para qué? Para llevar adelante el plan de Dios. Estamos llevando el plan de Dios de integridad en este momento. Dice Proverbios capítulo 29, versículo 23. La soberbia del hombre lo abate, lo angustia, lo hace vivir en ansiedad, ¿ok? Pero al humilde, ¿ok?, de espíritu sustenta la honra. Ajá. Deja que sea el Espíritu Santo quien dé testimonio de ti. No te estés dando tu testimonio. Soy el doctor, profeta, maestro, apóstol, tal y tal y tal. No. Deja que el Espíritu Santo dé testimonio de que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, que eres íntegra, que eres humilde, no soberbia, no prepotente, no altivo, no altiva. Eso es sinónimo de que no es una persona humilde. Lo contrario, cuando hay humildad, se es una persona que busca el ser íntegro delante de Dios y no agradarse a sí mismo, sino agradar a Dios. Y Dios, como dice la Escritura, mira de lejos al soberbio, al altivo, pero mira de cerca. ¿A quién? Al humilde. ¿A cuánto les gusta que Dios lo mire de cerca? Que los ojos de Jehová contemplen al justo, contemplen al que clama a Él. A nosotros, a mí me agrada que mire mi vida, mire a mi esposa, mire mi hogar, mire mi familia, mira a la iglesia Cristo viene y a las iglesias del mundo, que mire a Venezuela y a todos los países del mundo y los rectifique. ¿Okay? Entonces, también el íntegro es como un diamante. El íntegro es como un diamante, ¿ok? No se desmorona aun cuando la presión aumenta, porque sabe que Dios está con él. Porque los ojos de Jehová contemplan al justo. Es un sinónimo también para decir íntegro. Contemplan al que no es corrupto. Los ojos de Jehová contemplan al justo para derramar su gloria sobre ellos, dice la Escritura. Entonces, es una bendición. El íntegro también tiene otra cualidad. No teme a ser examinado. No teme. ¿Por qué? Porque está seguro. He actuado bien. Ok, se levantan a veces calumnias. Pero el íntegro sabe que quien lo defiende, quien le da honra a uno es Dios. Él toma la causa del santo, del justo, del íntegro. Él toma la justicia nuestra y hace resaltar lo que somos en realidad. Entonces, 1 Corintios 2:15 dice, hablando del justo y el injusto, en cambio, el espíritu juzga todas las cosas, el espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No es que lo juzguen, no. Mira, pueden levantar falsos testimonios, pero
Nadie lo juzga con derecho. No, él es un hombre justo. Era lo mismo de Jesús. A él lo juzgaban, lo juzgó el Sanedrín, lo juzgó Poncio Pilato, pero sus juicios eran falsos. Nadie podía juzgarlo. Nadie aguantaba. Esteban, cuando hablaba y hablaba, nadie le podía resarcir, porque Dios daba testimonio. Aún su rostro, el de Esteban, resplandeció, se puso brillante, porque era un hombre justo delante de Dios. Era íntegro, incorruptible. Eso es importante. La integridad es tener el valor para ser honrado. ¿Me devolvieron más dinero en el banco? No, yo lo devuelvo. ¿Ok? ¿Me pagaron de más? Yo lo devuelvo. Me di cuenta que no le había incluido algo a lo que vendí. Lo llamo a esa persona. Mira, faltó entregarte esto, esto y esto. El íntegro vela por el beneficio de la persona a la cual usted le está brindando un servicio. Y usted le quiere dar lo mejor a esa persona, que su producto, su servicio, su consejo, su tiempo que usted invierte con esa persona, produzca beneficios a otra persona, no con deseos de manipularlo, no con deseo de buscar ganancias personales deshonestas, no con deseo de aprovecharse de su vida, de su familia, de su esposa, de su esposo, de sus hijos. No, nada, sino buscar el bien. Bendecir y no maldiga. Eso lo busca el íntegro. Entonces, la integridad es tener el valor, entonces, de ser honrado. Primera de Pedro 4:5 dice, 4:15, perdón, Primera de Pedro 4:15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Esto nos da un panorama de cómo debe usted vivir esta vida de integridad, que debe estar dentro de nosotros, y debemos instruirla a nuestros hijos, y no que nuestros hijos, la familia donde tenemos referencias y donde nosotros influenciamos, en los lugares donde influenciamos, en los trabajos donde influenciamos, en las redes donde influenciamos, que entiendan que la integridad no es nato de nuestro cuerpo, no es algo que está dentro de nosotros y que vamos a tener que mantenerlo y vivirlo siempre, ni soportarlo, no. La integridad tiene su paga y va a tener su paga cuando estemos todos delante del trono de Dios, después de allá en Apocalipsis, en los tiempos finales, donde serán juzgados. Y el que no sea íntegro no podrá entrar al reino de los cielos. Pero el que es íntegro va a decirle, Señor, venid a mí, benditos de mi Padre, al reino eterno. Y a los otros, apartarlo a la tribulación de afuera. Allí es el fuego y el ruido de dientes. Ok, entonces, la integridad forma parte de la vida, lo que Dios desea para usted y para mí. Ahora, lo que no es integridad. No es integridad. La integridad no es perfección sin pecado. No significa que para yo ser íntegro debo mantenerme sin pecado. Nunca voy a pecar. No. La integridad no es una persona que no tiene pecados. No, pecamos a veces. Yo peco, usted peca. Una persona con integridad no vive una vida absolutamente libre de pecado. A veces comete pecado, de palabra, de pensamiento. Si usted mira a algún hombre o alguna mujer con pensamientos sexuales, ya pecó. Y usted sabe lo difícil que es ahora caminar por las calles. A veces uno mira a las muchachas y se le ve hasta el alma. Igualmente a los hombres. Las muchachas miran a los hombres y se les ve hasta el alma también. Oye música. Hay música que es totalmente, que busca la parte sexual, la lujuria. Usted mira la televisión, igual. Mira el internet, tiene que tener mucho cuidado, por decir algo. En todo ambiente hay circunstancias que lo pueden empujar o lo tratan de empujar para que usted haga lo malo. A veces pensamos algo, decimos algo. A veces se nos sale una palabra que no debíamos de haber dicho cuando vemos la televisión, cuando vemos injusticia. Y la Biblia dice que bendecir, no maldiga, y cuando maldecimos a alguien estamos pecando. Usted hoy pensó mal hacia alguien. Entonces, ahí es que usted tiene que meditar en este sentido. Si pequé, ¿okay? Y yo quiero ser íntegro, inmediatamente que usted entiende que se salió e hizo lo malo, usted pide perdón a Dios. Perdóname, Señor, me arrepiento.
Dame fuerza para no volver a hacerlo. Quiero andar en tus caminos, en tus sendas. Quiero caminar pegado a ti. Y vuelve otra vez. Y cada día va creciendo. La integridad comienza cuando usted decide, voy a ser íntegro. Lo que pensé de mi vecina, de mi vecino, lo que pensé de cuando estaba viendo la televisión, los programas que a mí me gustan verlos, no los voy a ver, porque eso no me conviene. La Biblia dice todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de bondad, todo lo que es puro, todo lo que vale la pena, ¿okay? Todo eso que sea bueno, en eso pensar. En eso pensar. Voy a pensar. Y todo lo que se salga de ese rango que está en la palabra de Dios, que no sea bueno, que no edifique, que no me produzca buenos pensamientos, los voy a quitar y los voy a sacar, los voy a eliminar de mi vida y de mi mente. Entonces, lo que vale aquí es hoy voy a ser íntegro, voy a luchar contra la tentación, voy a luchar contra mi lujuria, voy a luchar contra aquello que me quiere apartar. Dame la fuerza, Señor. Un corazón constricto y humillado, que dice la Escritura, Dios no lo desprecia. Y Él está escuchándolo ahorita y a mí también. Ahora, importancia de la integridad. Entonces, ¿será importante la integridad actual? Extremadamente es importante la integridad. Nosotros los venezolanos lo hemos vivido. Hay mucha corrupción acá en este país. Y lo que hemos visto, lo que vemos actualmente, es debido a la corrupción, a la falta de integridad, a la falta de amor hacia Dios. ¿Okay? Afectamos todo. La corrupción, vamos a decirlo como lo opuesto a la integridad, la corrupción abarca la persona, abarca el hogar, abarca la iglesia, abarca los estudios, abarca los negocios, abarca la profesionalidad, ¿ok? Todo eso abarca la corrupción. Un hogar, mi persona, ejemplo, si yo fumo droga, fumo cigarrillo, ingiero bebida alcohólica, estoy destruyendo mi cuerpo. El corrupto, el que ingiere drogas, por ejemplo, destruye su cuerpo, destruye su familia, destruye su hogar, todo lo destruye a la nación. El que practica actos inmorales, promiscuidad sexual, se destruye su vida, se trasnocha, pasas en lugares nocturnos muchas veces con varias mujeres, con varios hombres. Puede ser que sea contagiado de enfermedades, pleitos con su familia, con su esposa, con sus hijos, destrucción de hogar, malos ejemplos a la familia. Los hijos se encaminan también por caminos erróneos porque han visto el mal ejemplo de sus padres. En fin, destruye todo, destruye la sociedad. Lo hemos visto. Por eso estamos hablando de la integridad. Por eso nos estamos involucrando en esta campaña de 40 días de arrepentimiento y discipulado por una Venezuela sin corrupción. Por eso estamos haciendo eso. Al vivir en integridad, dejamos un legado, lo positivo. Si no vivimos en integridad, dejamos un legado de destrucción. Al vivir en integridad, dejamos un legado de construcción, de riquezas, de fortalezas, de identidad firme, sólida, de salud emocional, de salud intelectual, de salud afectiva, de salud orgánica, de salud mental. ¿Por qué cree usted que uno ve los problemas de los grupos de ideología cristiana, del grupo de las ideologías sexuales aberradas que hay actualmente? Hay ideologías de género, contranaturales, que van contra la formación de un esposo y una esposa de un hogar, en contra de la biología, de la genética, en contra de la ley de Dios. Y eso destruye a los hombres, destruye la familia, hace que el hombre esté deprimido, triste, no hay identidad, y luche contra algo que va en contra del gen que Dios ha puesto en su corazón. Entonces, al vivir con integridad, nosotros dejamos un legado que seguirá a nuestros hijos, seguirá a nuestros amigos, seguirá a nuestros compañeros de trabajo, y así todas las personas, porque verán
la mano de Dios, el testimonio de Dios en nuestra vida, al nosotros obedecer su palabra, al nosotros mantenernos en integridad. Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 7. Camina en su integridad el justo. Oiga eso. Camina en su integridad. Usted también y yo también quiero caminar en esa integridad. Y quiero ser llamado por Dios justo. Y dice, camina en su integridad justo. ¿Y qué hacen sus hijos? Dice, sus hijos son dichosos después de él. Porque los hijos copian. Y copiaron el testimonio, el caminar justo de sus padres, de su papá, de su mamá. Y ellos también lo toman como algo normal, que forma parte de su cuerpo. Cuando viene la corrupción, cuando vienen los actos de tratar de desviarlo del camino de integridad, de llevarlo al camino de la promiscuidad, de la maldad, del robo, del tráfico de drogas, estupefacientes, del robo, de todas estas cosas corruptas, de todos estos sentimientos de maldad y de pecado, él dirá no, los hijos dirán no, porque mi padre y mi madre nos enseñaron principios sólidos que hemos visto en el largo vivir con ellos, que eso les trajo bienestar, les trajo dicha, nos trajo a nosotros calma, tuvimos paz, tuvimos cobertura de todos los sentidos, no solamente física, tuvimos cobertura moral, ética y lo más importante, espiritual. Camina en integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Alguien llama a esto las huellas del padre, las huellas de la madre. Esas huellas del padre y de la madre quedan enmarcadas en el corazón de Dios. También es beneficiosa la integridad, porque bendito y dichoso es el que ha tenido padre y madre con integridad. Eso es una bendición, por lo que dijimos anteriormente. Yo no los tuve, siendo ellos, no siendo ninguno creyente, ni yo tampoco lo era en ese momento. Es más, mi mamá llegó y mi papá llegaron por la bendición y la misericordia que tuvo Dios conmigo al permitirme que por medio de mí llegaran al Señor. Pero hemos visto familias, tenemos familias muy hermosas en la iglesia. No voy a nombrar ninguna para no excluir a otras, pero familias hermosas donde los hijos han copiado esa integridad de sus padres y se cumple esto que está acá. ¿Okay? Entonces, también importante, cuando se vive en integridad, se honra al Señor, porque se honra su palabra. Mira, estas personas es íntegro, hace todo bien. Ah, mira, porque él es creyente, porque él dice la gente, ponemos entre comillas, porque ellos son evangélicos y ellos hacen esas cosas bien. Bueno, pues ahí está recibiendo Dios honra, porque nuestra integridad se basa en nuestro deseo de ser íntegro, cumpliendo la palabra de Dios. Y al cumplir en mi vida, yo soy inteligente. La aplico. Amén. Salmo 119, 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos. O sea, Él lo está pidiendo. No es que yo me voy a acostar y pongo la Biblia en mi cerebro, en mi cráneo, y digo en la mañana, en la noche, Señor, que esa palabra se meta ahora a mi cerebro. No. Yo la busco. ¿Okay? Sea mi corazón íntegro. Yo quiero que sea. Y la Biblia dice, bueno, y usted y yo decimos, te amo con todo mi corazón. O sea, dan a entender que es el corazón, pero lo que está diciendo es la mente. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos. No es lo mío, no es mi forma de proceder, no es lo que yo conseguí y viví toda mi vida en mi familia. No, si yo hubiera dicho eso, no hubiera encontrado este tesoro y aplicado a mi vida, porque yo tuve una familia disfuncional, muy disfuncional. Entonces, mis estatutos, lo que yo había aprendido, lo que estaba en mi corazón, yo lo deseché y tomé los estatutos de Dios, los principios de Dios, la vivencia de Dios, y Él me dio lo que tengo. Dice, para que no sea yo avergonzado. Cuando nos apartamos de Dios, cuando dejamos a un lado los estatutos y dejamos de ser sabios e inteligentes, vamos a ser avergonzados, vamos a ser necios. ¿Okay? Y también el íntegro es beneficioso porque quiere impactar al mundo, ¿okay? Demuestra el valor de hacer lo correcto. El vivir íntegro también quiere eso, impactar al mundo. Al mundo son sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Bueno, eso lo queremos hacer. Bueno, demuestre su valor haciendo lo correcto. Aún
cuando nadie lo ve. Y si lo van a ver, que lo vean haciendo las cosas bien. Ahora, en estos días, cuando se hace cola y alguna persona le diga, bueno, no importa, métete aquí delante, no importa los demás. No, usted dice, no, gracias, por respeto a los que están detrás de usted, yo voy a tomar la cola. Usted está demostrando integridad, que respeta, que quiere a la otra persona, que no pase más sol, que no dedique más tiempo en la cola porque tiene familia, a lo mejor lo están esperando, que sea. Pero usted está demostrando integridad en ese sentido. Tenga el valor para hacerlo así, ¿ok? Para mantenerse firme, con total y absoluta entereza en mantenerse en integridad, ¿ok? En medio de esta cultura muy debilitada de hipocresía, de corrupción, de mentiras, de maldad, ¿ok? ¿Qué hay que hacer? Primero, comience hoy. Si usted creía que la corrupción, que la maldad forma parte del status quo, de la vida diaria, que eso forma parte del quehacer de todos los días, el decir una mentirita, el no cumplir la palabra, de hoy diga, no señor, eso no es normal, eso no es lo que Dios quiere. Dios se lo dijo a Israel, y no quiero ya que me lo vuelva a decir porque ya lo entendí, y desde hoy voy a andar en integridad. Desde hoy voy a desechar la corrupción, voy a desechar la maldad, la mentira, la hipocresía, la manipulación, el odio, el rencor, el hablar inmundicias, el no bendecir, sino maldecir. No, eso se acabó en mi vida. Y si ya lo venía haciendo, reafírmelo una vez más. Voy a ser íntegro. Hay áreas de mi vida que necesito todavía perfeccionar. Ayúdame, Señor. Son esta, y yo sé que me vas a dar la victoria, porque tú dijiste que tú eras quien me ibas a ayudar, que me ibas a sustentar, ¿okay? Que tú eras mi esperanza, mi fuerza, mi castillo, y yo espero en ti, y yo pondré de mi parte para seguir en ese camino de integridad y honrarte a ti, y por medio de mí, otros lleguen a tu conocimiento. Bueno, frenamos aquí porque ya el tiempo ya se nos acabó. La integridad es hermosísima. Yo les voy a estar pasando a los hermanos por el grupo de WhatsApp membresía. Les voy a estar pasando los motivos de oraciones. Los motivos de oraciones que son 40 días. Los vamos a colocar en el grupo de WhatsApp membresía y vamos a colocar también algunos videos infantiles y otros no tan infantiles, ¿okay? Para que los transmita usted en sus hijos, lo transmitan a sus familias, a otros amigos, a otros grupos de estos principios y de estas solicitudes. Ahora, yo concluyo, a mí siempre me gusta concluir, ¿ok? Y escribí esta conclusión que dice así, presta atención, por favor. La integridad no es un don. ¡Pum! Me llegó. No, no, señor. La integridad no es un don, ¿ok? Es una decisión. Es una actitud. Quiero, lo voy a hacer. Es una batalla y la voy a pelear y la voy a ganar. Es una decisión. Es el resultado de aplicar la palabra de Dios en mi vida y esforzarme en aplicarla en todo tiempo y en todo lugar, en toda esta mi vida, hasta que el Señor me llame. Hasta que Él me diga, José, ven acá, bien buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos levantan la mano y dicen, yo quiero eso? Yo lo quiero. Yo quiero eso. Anhelo eso. Porque algún día sonará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedamos seremos transformados y nos encontraremos con el Señor en la cruz. Y si eso no ocurre todavía y Él nos llama antes, también Él nos va a esperar. Muertos, presentes en mi cuerpo, ausentes de Dios, presente con Cristo, ausente de mi cuerpo, presente con Cristo. Y finalizo con esta palabra en el Salmo 16:3. Para los santos, ¿ok? Los que están en la tierra y para los íntegros, ¿qué pasa? Es toda mi complacencia, dice Dios. Él se complace en los santos y en los íntegros. Y tal vez haya acá personas que nos estén viendo en este momento y tal vez no conocen al Señor. Tal vez pensaban que la corrupción, la falta de integridad no era algo que no forma parte, que forma parte normal de la vida. No. Tal vez pensaba que la corrupción era lo normal y que la integridad no era lo
lo esencial. La integridad es lo esencial. Pero para alcanzar la integridad, amigo, amiga, primero tienes que entregarle tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Primero, ese Dios que es santo y puro quiere que tú también seas santo y puro. Y la única manera es que tú le entregues tu vida a Cristo, que venga el Espíritu Santo a tu vida y juntos el Espíritu Santo y tú alcancen el poder, como dijo Jesucristo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis que testigos en integridad en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines del mundo, donde tú me estés escuchando. Y para eso tienes que entregarle a Jesucristo tu vida. Tienes que decirle que te perdone por todos tus pecados, que estás arrepentido, que reconoces que Él murió por ti, llevó tu pecado en la cruz del Calvario y hoy le aceptas. ¿Quieres hacer esa corta oración conmigo antes de finalizar para que le entregues tu vida al Señor? Si es así, vamos a hacer esta corta oración también. Allí te pido que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento, yo me arrepiento de todo mi pecado. Me duele haber hecho lo malo, haber producido mucho dolor y haber hecho corrupción con mi vida, haber hecho maldad a otros. Perdóname. Te pido, Señor, que me perdones, Señor, y te acepto a ti, Jesús, como mi Dios y mi Salvador. Reconozco que tú llevaste mi pecado en la cruz del Calvario y hoy te entrego todo lo que soy, alma, cuerpo, espíritu. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, ven a mí, te abro mi corazón. Entra, gobierna mi vida desde hoy y para siempre, para vivir junto a ti, agradarte, ser puro, ser pura, ser santa e íntegra, Señor, y no caer en la inmoralidad ni en la corrupción de mi vida y dañar a las demás personas. Gracias, Señor, por esa salvación. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en mí. Te lo pido en el nombre de Jesús y en ese nombre te damos las gracias. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios, bienvenido. ¿Qué te aconsejo? Lee la Biblia. Lee la palabra de Dios, la Biblia, ¿okay? Diariamente. Comienza por el Evangelio de Juan, que está por acá por la mitad, un poquito más hacia allá de la mitad, en la mitad de la Biblia. Lee el Evangelio de Juan. Después lee Mateo, Marcos y Lucas, pero comienza leyendo la palabra de Dios todos los días, que es un alimento diario. Habla con Dios, como nos has visto hablar con Él, orar a Él y congrégate. Tal vez no en este tiempo por el problema de la pandemia, pero busca una iglesia evangélica donde se predique la palabra de Dios y crece en ese conocimiento de Dios. Y gracias. Bueno, nos despedimos, que Dios te bendiga.